Bueno, el trauma es un gran problema que actualmente es considerado una de las enfermedades, una de las enfermedades emergentes con mayor causa, ¿no? Debido pues al avance también de mucha tecnología, ¿no? Y también de lo que son el aumento también de los vehículos, ¿no? De los automotores, la violencia también que lamentablemente cada año que pasa se va haciendo también, está aumentando más, ¿no? Yo creo que en casi todos los países de Latinoamérica, ¿no? Estamos pasando por una epidemia, ¿no? De lo que es tanto el trauma generado por accidente de tránsito como también por violencia, ¿no? Entonces, a nivel mundial se reportan 14.000 muertes aproximadamente producidas por lesiones por trauma. Forma parte también de las 5 primeras causas de muerte, ¿no? Y también acá algo muy importante que es la principal causa de muerte en pacientes menores de 44 años, ¿no? Entonces, la población joven, ¿no? Económicamente activa es la que más eh, daño o son los que están más propensos a tener este tipo de patologías, ¿no? Según la OMS, el año 2000, ¿no? Vemos que dentro de todos los problemas ocasionados por trauma, siguen siendo liderados, ¿no? Por los accidentes de tránsito o tráfico, ¿no? Y seguido también de las caídas, ¿no? Ya claro, en menor proporción, pero de todas maneras también algo significativo, la violencia, ¿no? La violencia interpersonal, la autofligida, guerras también que han habido últimamente más en el lado europeo, ¿no? Entonces, eso también va influenciando en ese tipo de patología. ¿Qué es una lesión? Una lesión es un suceso dañino producido por alguna forma de energía física o por barreras al flujo normal, ¿no? Entonces hay que entender que para que exista una lesión tiene que haber una energía que deforme, ¿no? No, la materia, ¿no? En este caso, el ser humano, ¿no? Decirlo así. Y hay diferentes tipos de energía, ¿no? Energía mecánica, ocasionada por un objeto en movimiento, energía química, ¿no? Debido a los productos químicos, ¿no? La energía térmica asociada al cambio de temperatura, ¿no? Energía por radiación también debido a las ondas electromagnéticas que pueden viajar por rayos, ¿no? Y la energía eléctrica que es un movimiento eh, de electrones entre dos puntos. Entonces, sabemos que el cuerpo necesita de oxígeno, ¿no? Y calor para producir energía, ¿no? Por eso es que la asfixia y la hipotermia son lesiones físicas provocadas por la interrupción del flujo normal de energía en el organismo, ¿no? La lesión como enfermedad tiene 3 factores, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos el famoso triángulo epidemiológico de la lesión. Uno de ellos es el agente que causa la enfermedad, otro es el huésped, ¿no? A quien le va a causar el problema, y el ambiente, ¿no? Que se tiene que dar pues un ambiente ahí apropiado en el que estén incluidos ahí el agente, tanto el agente como el huésped, los cuales van a entrar en contacto, ¿no? La asistencia al trauma tiene distintas fases, una fase previa al episodio, que nosotros llamamos la fase preventiva, ¿no? Por ejemplo, si una persona va a manejar motocicleta, pues tiene que usar un casco, ¿no? Tampoco no cualquier casco, sino un casco que tenga, pues, o que garantice la protección de la cabeza, ¿no? Porque muchas veces la gente, prefiere lo estético a lo seguro o lo barato a lo caro, ¿no? Y obviamente pues no hacen una buena elección del casco que es tan importante en el paciente motorizado en un monovehículo, ¿no?
Eh, y para los que manejan auto, pues obviamente, o que son transportados en autos, buses o camiones, ¿no? Tienen que usar, ¿no?, el uso obligatorio del cinturón de seguridad que ya se ha comprobado que salva vidas, ¿no? Ayuda a salvar vidas. Y obviamente que si nosotros vamos a transportarnos en un vehículo, está rotundamente prohibido el consumo de alcohol, ¿no? O sea, por respeto a los conductores. Hay una fase también de episodio que es lo que es el personal que va a dar la asistencia hospitalaria, ¿no? También es la que se tiene que proteger, ¿no? Y sobre todo dar el ejemplo. Ocurre también una fase posterior al episodio, ¿no? En esta fase nosotros clasificamos, ¿no? Hacemos una clasificación trimodal, ¿no? En la cual tenemos que ya mediante esta clasificación trimodal saber en qué momentos puede ocurrir las muertes, ¿no? Por traumatismo, por qué ocurren. Entonces sabemos que hay una primera fase, ¿no? Que es la que ocurre en la primera hora después del incidente, donde si bueno, el accidente ha sido grave, ¿no? La colisión o el efecto de la energía ha sido muy alta, entonces probablemente la muerte no pueda ser evitable, ¿no? La segunda fase son las horas siguientes al incidente, entonces ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Dentro de la primera fase y la segunda fase, donde debemos eh, primero acudir tempranamente al lugar de los hechos, ¿no? Y sobre todo garantizar una buena asistencia en ese momento, ¿no? Que nosotros llamamos momentos prehospitalarios. Y la tercera fase, que ocurre días o semanas, normalmente esta fase ya el paciente se encuentra ya hospitalizado, se encuentra ya con tratamiento continuado en el hospital, ¿no? Y o puede ser una área de cuidados intensivos, o puede ser una hospitalización, o puede ser que haya entrado a cirugía, y bueno, puede fallecer por otros motivos diferentes al trauma, ¿no? Ya serían secundarios, ¿no? Secundarios al shock, secundarios a la infección, por ejemplo, como una infección, ¿no? O algún problema ventilatorio, ¿no? Entonces el paciente aquí fallece por falla multiorgánica. Entonces, en la fase posterior del episodio había mencionado que existe esta fase primaria que tiene pues un tiempo, o se considera un tiempo de hasta una hora, ¿no? Perdón, ya. Lo que se llama la hora de oro, ¿no? O la hora dorada, donde el paciente va a recibir asistencia definitiva, ¿no? Al momento inmediatamente después de que haya ocurrido la lesión. Obviamente, si nosotros damos ese auxilio lo más tempranamente posible, pues podemos disminuir, ¿no?, el efecto del trauma, y también podemos, de repente en ese momento, empezar a salvar vidas también, ¿no? Entonces, la asistencia prehospitalaria, que es básicamente el tema que nosotros vamos a tomar en estas horas, ¿no? Se traduce de la siguiente manera. Primero, mantener la oxigenación y la perfusión tisular, ¿no? Habíamos dicho que el cuerpo humano necesita de oxígeno, ¿no? Y necesita de aportes, ¿no? Aportes sanguíneos, aportes también de la glucosa, por ejemplo, ¿no? Y un buen control hemodinámico, por ejemplo, garantiza que haya una buena perfusión tisular, ¿no? Otro punto muy importante es que una vez yo llegado a la escena, ¿no? Como vemos acá en la figura, ¿no? Llegamos a la escena con el personal calificado, ¿no? Obviamente nosotros como parte del prehospitalario tenemos que hacer un manejo en conjunto, ¿no? Por ejemplo, para el momento de la extricación vamos a tener que a vernos ayudados por los bomberos, ¿no? Los cuales también conocen acerca del manejo prehospitalario, entonces nos puede garantizar que ese paciente, pues, por ejemplo,
pueda salir de este auto que nosotros vemos que ya ha sido deformado, salga en condiciones favorables para su vida, ¿no? Y poder seguir manteniendo esa estabilidad, ¿no? O por lo menos poder mantener esa perfusión momentánea hasta que sea dado los primeros cuidados, ¿no? Y posterior a esto, acá que vemos es una camilla, ¿no? Una tabla rígida, ¿no? Nosotros aquí ponemos el paciente y posteriormente lo vamos a trasladar, ¿no? El traslado debe ser rápido, ¿no? Oportuno a un centro apropiado. Esto es muy importante porque muchas veces queremos, o por el afán solamente de querer ayudar rápidamente al paciente, lo transportamos a cualquier centro de salud, ¿no? O cualquier hospital. Y eso obviamente tiene que ser también manejado, regulado por una central. Muchas veces acá en Perú no contamos con esa central, ¿no? Salvo SAMU, que tiene algunas clínicas que también están aplicando ya las ambulancias prehospitalarias y tratando de poder mejorar, ¿no? Esos traslados. Sin embargo, a veces trasladan a centros donde, por ejemplo, no hay tomógrafo, ¿no? O mandan a centros donde no hay personal especializado, ¿no? Entonces, hay que saber, ¿no? Identificar esos hospitales que tienen neurocirujano a las 24 horas, por ejemplo, traumatólogo a las 24 horas, y, o emergenciólogo, ¿no? Las 4 horas, con una de cuidados intensivos, cirugía, ¿no? Para no perder tiempo, ¿no? De repente llegando al hospital, no tengamos ciertas cosas y volver a transportar al paciente, pues eso sí es contraproducente, ¿no? Algunos principios y preferencias, ¿no? Principio es lo que es necesario para la mejora del paciente. La supervivencia, preferencia, es cómo se logra ese principio, va a depender de la situación, la condición del paciente, la base de conocimiento del profesional también y el equipo disponible, ¿no? En cuanto a la cinemática del trauma, ¿no? Se dice que un cuerpo en reposo, la ley de Newton que nos dice, ¿no? La primera ley de Newton que un cuerpo en reposo permanecerá en reposo y un cuerpo en movimiento empezará en movimiento a menos que sobre ellos actúe una fuerza externa, ¿no? Entonces es así, es un, es un, eh, es un movimiento de energías, ¿no? Por el cual también se pueden producir los fenómenos, ¿no? Eh, de la enfermedad o del trauma que pueda provocar la lesión, ¿no? Y también otro muy importante, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? En cuanto a la cinemática, sabemos que la energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado, ¿no? Donde aquí va a depender mucho también tanto de la masa y la aceleración, ¿no? Mientras, por ejemplo, nosotros estamos y tenemos un accidente o se sufre un accidente de tránsito a mayor velocidad, pues obviamente el impacto va a tener mayor fuerza, ¿no? Y va a provocar mayor gravedad en las lesiones. Eh, Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí va a haber un intercambio, hay un golpe, ¿no? De un auto hacia la persona, el cual va a producir un intercambio de energía, ¿no? Eh, este intercambio de energía va a ocasionar que haya lesión a nivel de tejidos, ¿no? Y debido también a la velocidad del impacto y a la zona donde impacta, ¿no? El paciente va a tener probablemente lesiones, ¿no? Entre moderadas a severas o leves, ¿no? Aquí, por ejemplo, si el auto viene a mucha velocidad y agarra al peatón, obviamente genera este impacto fuerte que hace que el peatón vuele, ¿no? Salga despedido, ¿no? Y obviamente aquí vemos ya que cómo va a caer, probablemente va a caer de cabeza, va a caer de brazos, ¿no? Va a haber de repente fracturas de brazos, fractura de cráneo, ¿no? Se puede comprometer la columna también con lo que puede venir después, que es las complicaciones neurológicas, ¿no? Entonces, con respecto a la cinemática del trauma, tenemos que ver qué es la colisión,
¿no? Es el intercambio de energía que se produce cuando un objeto con energía impacta con otro objeto, ¿no? El cual, como habíamos comentado, puede estar en movimiento, puede estar detenido, ¿no? Puede ser un objeto o un ser humano, ¿no? Choque de vehículos, un impacto de bala también, o una caída contra el pavimento, o una explosión, ¿no? Aquí, por ejemplo, la importancia de la cinemática del trauma es conocer cómo ha ocurrido el trauma, ¿no? Porque eso a nosotros nos va a dar algunas pautas, ¿no? De saber en qué tipo de lesión va a tener nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Que vemos que el auto choca contra un muro, ¿no? Y vemos que gran parte del auto ha sido deformado, ¿no? La parte delantera prácticamente no existe, entonces es un accidente de alto impacto, ¿no? Y aquí probablemente haya fallecido. Nosotros viendo esto, lo más probable es que haya fallecido, ¿no? Que haya fallecido el piloto, ¿no? El piloto y el copiloto también probablemente, y las personas, y si ha habido personas atrás que no hayan tenido cinturón de seguridad, probablemente hayan sido expedidos del auto, ¿no? O hayan tenido lesiones graves a nivel cervical o craneal, ¿no? Entonces, habíamos también hablado de esos tres impactos, ¿no? Impacto entre los objetos, entre impacto de los ocupantes del vehículo e impacto también internamente, ¿no? De los órganos vitales, ¿no? Entonces, existen estos tres impactos que corresponden a la cinemática del trauma, ¿no? Cómo se va generando la transferencia de energía de un lugar a otro lugar. Eh, Dentro de los traumatismos contusos tenemos lo que son las fuerzas de cizallamiento, ¿no? Que es que se produce, ¿no? Por los cambios de velocidad, ¿no? En el cual un órgano o estructura no cambia de velocidad en mayor medida que otro órgano, produciendo la separación y rompimiento, ¿no? Por ejemplo, a un trauma renal, ¿no? Donde puede ver un cizallamiento y puede haber ahí una desprensión de la pelvis, ¿no? O del hilio renal, ¿no? Y la fuerza de compresión, que es consecuencia del atrapamiento directo de un órgano o estructura entre otros órganos o estructuras, ¿no? Lo que puede ocurrir, por ejemplo, con el corazón, ¿no? En un traumatismo torácico, donde choca pues el corazón con la parrilla costal, con el esternón y producir un trauma pericárdico, ¿no? Accidente de tránsito, tenemos que puede producirse pues un impacto frontal, posterior, lateral, un impacto en rotación también, ¿no? Cuando gira el auto y las vueltas de campana, ¿no? Donde vemos que generalmente son producidas por impactos por lesión, por traumas, ¿no? O accidentes de alto impacto, donde el auto pues se da muchas vueltas, ¿no? Gira, ¿no? En su eje axial, ¿no? Y puede haber pues mayor lesiones en el paciente, ¿no? Impacto frontal es qué ocurre en un impacto frontal, ¿no? Como habíamos visto en la figura anterior, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí va a haber un impacto del volante, ¿no? Del volante o timón contra el tórax. ¿Contra qué estructura va a chocar primero? El esternón, ¿no? Y posteriormente el esternón impacta con el corazón. Si también se ven involucrados la parrilla costal, ¿no? Va a ocurrir fracturas costales y también lesiones a nivel de pulmones, ¿no? Eh, el ocupante pues también seguirá con su movimiento hacia adelante y seguirá también dos posibles trayectorias, como dicen, ¿no? Una trayectoria ascendente, ¿no? Por arriba, donde la cabeza va a colisionar con el parabrisas posterior al golpe, ¿no? En el pecho con el timón, ¿no? La cabeza se va hacia adelante, choca con el parabrisas, ¿no? O puede chocar también con el techo también, ¿no? Y el, aquí, pues, la zona que va a estar más vulnerable va a ser la columna vertebral de nivel cervical, ¿no? El impacto de tórax con el volante, el impacto del abdomen también con el volante, ¿no? Porque pues obviamente también
agarra la parte del tórax inferior y compromete también la parte superior del abdomen, ¿no? Puede haber ruptura del diafragma, puede haber ruptura de vísceras huecas, cizallamiento de los riñones, que hemos mencionado, hígado, inclusive vaso, ¿no? Que generalmente son los órganos que contienen esos cilios. Entonces, esto es lo que produce un impacto frontal, ¿no? El timón golpea el esternón, golpea el tórax inferior, ¿no? Y el abdomen superior, ¿no? Y aquí, por ejemplo, va a haber un desplazamiento del hígado, del vaso, los intestinos, ¿no? La cabeza que choca con el parabrisas o también puede chocar con el techo, ¿no? El otro tipo de trayectoria es la trayectoria descendente y por abajo, ¿no? Aquí el paciente se va a deslizar, ¿no? Va a haber un deslizamiento del asiento contra el salpicadero, ¿no? En caso, pues, se pueden tener una rodilla recta, va a producir fractura de tobillo. Si las rodillas están flexionadas, va a producir impacto contra el salpicadero, ¿no? Y se van a ver lesionados lo que son el hueso de la tibia, ¿no? Con la luxación de rodilla, lesión también de arteria poplitea, ¿no? El fémur, con una fractura del fémur o también luxación acetabular, ¿no? La trayectoria inferior, ¿no? Hacia abajo. Vemos como el, el, la víctima, ¿no? Se desliza, ¿no? Y choca contra el salpicadero, ¿no? Con la parte frontal, ¿no? Y ahí puede lesionarse, producirse fracturas, ¿no? Fracturas, luxaciones de cadera, luxación de rodilla, ¿no? Fractura de fémur, fractura de tibia también y peroné, ¿no? Y también, si se va a deslizar mucho, puede provocar también trauma de la cara, ¿no? Al golpearse pues el rostro con parte del volante o parte del salpicadero, ¿no? Entonces, estas son las fracturas que puede tener el paciente en un impacto frontal, ¿no? Tanto fractura del fémur como también luxación de la cadera, ¿no? El impacto posterior, ¿no? Aquí se va a ver básicamente si el reposo cabezas, ¿no? Está mal colocado, ¿no? La cabeza obviamente se va a desplazar hacia adelante después del torso y lo que va a provocar es una hiperextensión cervical, ¿no? Va a aumentar más las probabilidades y se asocia a un impacto frontal, ¿no? O sea, uno de ida y vuelta. Entonces, por ejemplo, aquí vieron que los autos tienen su asiento y arriba tienen también una, una almohadilla que es parte también del asiento. Muchas veces las personas por querer comodidad retiran estas partes de los asientos, el cual es muy importante, ¿no? Porque, porque miren lo que provoca, ¿no? Frente a una colisión, por ejemplo, con impacto posterior, o sea, este paciente está manejando aquí y se le golpean por atrás, ¿no? Lo que va a hacer es que el tronco vaya hacia adelante, ¿no? Y la cabeza, por no tener ese el reposo cabeza, bueno, va a ir hasta atrás, provocando eh, su luxación, hasta luxación y probablemente fractura, ¿no? De las cervicales. Vieron cómo las cervicales se hiperextienden, ¿no? Entonces provocando inclusive una listesis de las vértebras cervicales y produciendo probablemente un daño neurológico severo, ¿no? En cuanto al impacto lateral, las lesiones se pueden ver por aceleración lateral o deformación también de compartimiento. Ahí van a ver generalmente 5 regiones del cuerpo las que van a estar afectadas, ¿no? La primera de ellas es la clavícula, en el tórax fractura costal, cizallamiento de aorta, que es muy peligroso, muy mortal. En el abdomen, la pelvis, va a haber fractura de pelvis, lesiones esplénicas o hepáticas que también son mortales, ¿no? Y en el cuello la fractura vertebral y también en la cabeza que puede ser un traumatismo craneano, ¿no? Entonces, si aquí, por ejemplo, recibe un impacto de costado a nivel de la puerta que tenemos acá del auto, lo primero que va a ocasionar son las fracturas de costilla, ¿no? Y también vemos acá cómo la cabeza también gira, ¿no? Hacia el lado opuesto al golpe, ¿no? Provocando
fracturas de clavículas, ¿no? Y sobre todo una gran listesis a nivel de las columnas cervical. Si el impacto es más abajo, ¿no? Lo que va a provocar es fractura de la pelvis, ¿no? O luxación de la misma articulación. Eh, en el, en los impactos también laterales puede también puede haber este movimiento brusco, ¿no? De la cabeza, que es la rotación, ¿no? Entonces aquí vemos cómo la articulación del atlas, por ejemplo, ¿no? Si fue idea, cómo gira, no sale de su eje y puede también provocar lesiones neurológicas severas, ¿no? Es el impacto con rotación, ¿no? El impacto con rotación, lo que hemos conversado, ¿no? Cuando el vehículo choca contra un objeto inmóvil, ¿no? Entonces, aquí las lesiones van a ser combinadas con respecto a cómo ha chocado, ¿no? Se ha chocado de forma frontal, de forma lateral, ¿no? Este, aquí también las lesiones más graves afectan al pasajero más próximo al punto de impacto, ¿no? Lo que habíamos visto, por ejemplo, en la foto, ¿no? Ese auto que choca con un muro, ¿no? Entonces, y vemos la gran deformidad en la parte frontal, pues obviamente lo primero que debemos pensar es que las graves lesiones la va a tener el conductor y el copiloto, ¿no? La vuelta de campana, lo que va a producir principalmente son múltiples lesiones y sangramiento, ¿no? Riñón, hígado, vasos son los primeros que van a sufrir, ¿no? Y también, ¿no? Debido al alto impacto o la alta fuerza que se produce este impacto, la mayoría de los ocupantes van a salir expedidos, ¿no? Van a ser lanzados fuera del vehículo, ¿no? De producirse pues este hecho, aquí la mortalidad asciende hasta un 77%, ¿no? Muchas veces salen lanzados metros, ¿no? de la escena y bueno, los encontramos muchas veces cuando vamos, ¿no? a la escena a verificar, veo muchas veces que ya es demasiado tarde. El cinturón de seguridad, ¿no? La importancia que disminuye la probabilidad de sufrir una lesión potencialmente mortal, esto está comprobado. Las instituciones abdominales no deben utilizarse solos, por eso que nosotros tenemos, vemos que un cinturón de seguridad tiene tanto su refuerzo abdominal como su refuerzo torácico, ¿no? Que va hacia el hombro, ¿no? Esto es muy importante que tengamos, ¿no? Este tipo de cinturón, no solamente un cinturón abdominal que nos puede provocar también lesiones, ¿no? Otra cosa muy importante es que el cinturón mal puesto no protege de lesiones, ¿no? ¿No? Por eso que también el uso del cinturón de seguridad en los niños debería ser con un asiento especial, ¿no? Directo a su tamaño, porque un cinturón de seguridad muy grande para un niño pues, puede provocar incluso durante el accidente que se pueda ahorcar, ¿no? Que se pueda ahorcar o producir mayores lesiones tanto tórax como abdominales. Entonces vemos que el cinturón de seguridad, ¿no? Si bien es cierto, también nos protege, ¿no? De algún tipo de muerte inmediata, ¿no? También, ¿no? Al ser afectado por esa energía, ¿no? Por ese impacto, puede llevar también eh, a lesiones, ¿no? De repente no tan grave, de repente sí, o todo va a depender de la fuerza con la que se produce el impacto, ¿no? La principal es que puede, pues, lesionar órganos internos, como son los intestinos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, da la mala suerte que tenemos en la vejiga llena, ¿no? Y producir este golpe puede también provocar lesión a nivel de la vejiga, ¿no? Y aquí en el tórax principalmente lo que se ve más son las fracturas de clavícula, ¿no? Producidas por el accidente de tránsito del impacto. Los airbags, ¿no? O las bolsas de aire son muy eficaces, tanto en impactos frontales, ¿no? Y en algunos laterales también, porque ahora vemos que hay autos que contienen muchos airbags, ¿no? No solamente en la parte frontal, sino también en la lateral, y también ayudan a disminuir el efecto del trauma por un impacto lateral, ¿no?
Se desinfla inmediatamente después del primer impacto, por ende no son efectivos en colisiones con impactos múltiples, eso es verdad también, ¿no? Y lo que pueden producir son abrasiones tanto en brazo, tórax y cara, producto del mismo material, ¿no? Con el cual al momento de inflarse, no pueden provocar ese tipo de abrasión. Los accidentes con motocicletas, ¿no? Aquí también hay varios tipos de impacto, un impacto frontal, un impacto angular, un impacto también con lanzamiento, ¿no? Debido a que, pues, obviamente, no se cuenta, pues, aquí con la sujeción, ¿no? Con la que se cuentan los autos. En impacto frontal, el motorista choca aquí van a haber varios tipos de lesiones, ¿no? El motorista choca contra el manillar, puede haber lesiones de tórax, cabezas, abdomen, hasta inclusive pelvis, ¿no? Si los pies se mantienen en los pedales, los mulos se van a golpear contra el manillar, provocando fracturas bilaterales de ambos fémures, ¿no? Como vemos acá. Entonces, eh, la motocicleta choca, ¿no? A nivel frontal, ¿no? ¿No? A nivel frontal choca y el motociclista sale pues eh, lanzado, ¿no? Si tiene sujetado su pie, ¿no? Al pedal, o muy sujetado al pie al pedal, pues obviamente al momento del impacto, ¿no? Va a chocar contra el timón de la motocicleta y va a provocar estas fracturas bilaterales del fémur, ¿no? El impacto angular, cuando choque contra un objeto con el que forma un ángulo, ¿no? La moto va a caer sobre el motorista, ¿no? O lo otro también que al momento de la caída puede aplastarse, ¿no? Por la moto, ¿no? O cualquier objeto con el que chocó también, ¿no? Aquí básicamente vas a producir lesiones de los miembros superiores, inferiores, fracturas extensas también y lesiones de los tejidos blandos, ¿no? Lesiones de peatones. ¿Qué pasa con los adultos? Se van a identificar tres impactos. El primer impacto, en este caso hablando de los autos, por ejemplo, principalmente, en la moto también pasa lo mismo, pero más en los autos, hay un primer impacto donde el objeto choca con la parte inferior de las piernas, provocando fracturas de peroné, ¿no? El segundo impacto va a producirse a nivel de abdomen y tórax, ¿no? Eh, con el cual, una vez impactado en las piernas, el cuerpo se pega contra el capó, ¿no? Y provocando este tipo de lesiones, ¿no? Tanto intratorácicas como intraabdominales, ¿no? Y la cabeza también se puede golpear contra el capó o el parabrisas, ¿no? Provocando lesiones de trauma de facial o traumas encefalocraniano, ¿no? Y un tercer impacto donde finalmente la víctima sale lanzada contra el pavimento, ¿no? Y va a depender mucho de la caída, ¿no? Si cae con los miembros superiores, pues obviamente va a provocar fracturas de miembros superiores, si cae de cabeza, pues le va a provocar un traumatismo encefalocraniano grave, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Primer impacto en las piernas, segundo impacto el cuerpo por la inercia va hacia adelante, golpeándose en el parabrisas, en el capó, ¿no? Y finalmente el auto, al detenerse o al pasar también de largo, el paciente va a salir lanzado, ¿no? Lanzado y va a caer contra el pavimento, ¿no? Acá, como les digo, pues va a depender del trauma, las lesiones, va a depender mucho de cómo caiga, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que cae de costado, ¿no? Probablemente lesión entre grave, un trauma facial, un trauma torácico, fracturas, ¿no? De brazo derecho, clavícula, fractura de fémur, ¿no? Entonces, ya más o menos uno viendo la cinemática del trauma puede prever, no puede ya empezar a pensar las lesiones, ¿no? En los niños va a depender mucho del tamaño también, ¿no? El niño pequeño, el primer impacto va a ser contra el parachoques, ¿no? Que va a impactar sobre los mulos a la pelvis. El segundo también va a irse, vamos, con la cabeza, tórax. Y el tercer impacto, por su menor tamaño y peso, a veces no son despedidos por el vehículo, sino arrastrados, ¿no?
¿no? Entonces, porque puede ser que si viendo el tamaño del auto también, ¿no? Si un auto, o el auto es muy grande, o el niño es muy pequeño, hasta lo puede arrasar, ¿no? O hasta lo puede aplastar, finalmente, ¿no? Ocurre acá, ¿no? Muchas veces, si el auto pues tiene una trompa muy grande o muy alta, pues el contorno lo va a ver cuando el niño cruza la calle rápidamente y va a golpear, ¿no? Aquí provocando mayores múltiples traumas, ¿no? No solamente fracturas, sino órganos internos, ¿no? Eh, puede irse despedido hacia el capó, ¿no? Hacia el capó, ¿no? Hacia el parabrisas es bien difícil, no llega ahí, no pueden llegar tantos, salvo que sea un niño más grande, ¿no? Y finalmente se va a deslizar y se va a caer, ¿no? Y lo pueden arrastrar, pueden aplastar con el vehículo. Muchas veces hemos visto accidentes de tránsito donde las víctimas son niños, donde desgraciadamente pues vemos esto, ¿no? Lesiones por aplastamiento, ¿no? Otro tipo de lesiones son las caídas. La caída también va a depender de la altura, ¿no? Va a depender también de la superficie en la cual va a aterrizar la víctima, ¿no? Y en la parte del cuerpo que va a impactar primero, ¿no? Esas tres cosas fundamentalmente. Las víctimas que caen a alturas mayores, ¿no? Presentan lesiones mayores, ¿no? Debido a la velocidad, ¿no? Acuérdense que la teoría, ¿no? De la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, a mayor aceleración, va mayor impacto, ¿no? Dentro del cuerpo. Las caídas también de una altura tal vez superior a la víctima son graves con frecuencia, ¿no? Esto es muy importante. Si una persona cae de 1 metro, cae de una superficie casi, digamos, lineal, ¿no? Soporte lineal de donde está la persona, pues probablemente no ocurra tanto este trauma, ¿no? Pero si cae, por ejemplo, de un segundo piso, pues obviamente las lesiones van a ser más severas, ¿no? Eh, las caídas sobre pies, ¿no? Lo que le llaman el síndrome de Don Juan, que son las fracturas de los calcáneos, ¿no? Una persona que cae de pie de una altura considerable, ¿no? Si cae mal, cae de talones, pues obviamente va a llevar a fracturas, ¿no? De calcáneo, si cae sobre manos, producir la fractura del cúbito y el radio, ¿no? La famosa fractura de coles, ¿no? De las muñecas. Y si cae de cabeza, puede provocar un teco, una fractura de columna cervical, ¿no? Entre los traumatismos penetrantes, tenemos aquí las armas de baja energía, principalmente cuchillos o punzones, ¿no? Eh, aquí vemos algunas características, ¿no? Entre las lesiones provocadas por varones o por mujeres, ¿no? Inclusive ¿cómo se llama? En los forenses, ¿no? Saben mucho de esto, ¿no? Dicen, esta lesión fue hecha por un varón o fue hecha por una mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, el varón corta, ¿no? De esta manera, ¿no? Con el filo cortante la hoja en el lado el dedo pulgar de la mano, con un movimiento ascendente, ¿no? En cambio, la mujer corta el extremo con la fila cortante en el lado del dedo meñique, ¿no? Con un movimiento descendente, ¿no? Armas de media y alta energía son las provocadas básicamente por las armas de fuego, que lamentablemente vemos muchos accidentes, ¿no? Producidos por estas lesiones, ¿no? Hola, a ver, lesiones por onda pasiva, este, son las provocadas por lesiones primarias o lesiones secundarias, ¿no? Lesiones primarias, una onda expansiva
va a producir lo que son también estallamientos en el cuerpo, especialmente en los órganos llenos de aire, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? El tímpano, ¿no? Los pulmones, ¿no? Y lesiones secundarias son las heridas penetrantes por fragmentos que son expedidos por la explosión, ¿no? Que los pueden provocar laceraciones o amputaciones traumáticas, ¿no? Ya. Entonces aquí es lo que ocurre en una explosión, ¿no? La fuerza primaria, la lesión primaria de la explosión va a provocar ¿no? Por el sonido, el sonido muy intenso, producir la rotura de tímpano, el sonido también genera un impacto, ¿no? Una fuerza sonora ahí que también puede provocar neumotórax, ¿no? O también rotura también de la vejiga, ¿no? Luego, luego de una explosión van a salir esquirlas, ¿no? O proyectiles de la misma explosión o también de la zona, por ejemplo, puede haber piedras, pueden haber cosas, y eso también va a generar que salgan expedidos y se pueda lesionar el paciente, ¿no? Y finalmente, el tercer impacto va a ser cuando el paciente caiga, ¿no? Caiga, posteriormente ser lanzado por la explosión o una superficie dura, provocando múltiples lesiones, ¿no? Mm, Esos es los tres, las tres fases, ¿no? Luego de una explosión, cómo se van dando, ¿no? Ah, ven cómo la onda expansiva, ¿no? De la explosión también genera una fuerza, ¿no? Una primera fuerza, ¿no? Provocando daño a los órganos, ¿no? Posteriormente, las esquirlas o los objetos que salen expedidos por la explosión y finalmente la caída. Puede haber lesiones cuaternarias, sí, ¿no? En algunos casos provocado por el calor, ¿no? O el fuego debido a la explosión, o también el humo, ¿no? Que también puede provocar asfixias, o puede haber también quemaduras por inhalación, ¿no? Este, las lesiones quinarias también formadas, puede haber lesiones también quinarias provocadas por bombas sucias, ¿no? O sea, bombas con contenido bacteriológico o bombas con contenido de material radioactivo que posterior a las lesiones, a estas primeras lesiones, va a provocar un daño ya crónico posterior que muchas veces llevan a la muerte, ¿no? Valoración de la escena, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros primero, saber con qué equipo vamos a contar, pedir ayuda, ¿no? Quiénes más nos van a apoyar en el rescate de las víctimas, ¿no? Ya ir pensando a dónde vamos también a evacuar. Lo primero que vamos a hacer es valorar la situación, establecer si el lugar es seguro. Si el lugar no es seguro, nosotros no podemos iniciar nuestro trabajo, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, combustible derramado, si vemos todavía autos incendiados, pues entonces es bien difícil que nosotros vamos a poder ejercer algún tipo de actividad ahí, ¿no? Porque lo que vamos a provocar es provocarnos lesiones y hasta lesiones graves que, primero que no vamos a poder ayudar a la víctima y segundo que podamos ser potencial víctima, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos como primera regla tener a cuenta, ¿no? Valorar la escena, ¿no? Luego de esto, si estamos ya con una zona segura, podemos entrar y evaluar a los pacientes, ¿no? Primero haciendo un triaje rápido, ¿no? De saber qué pacientes están más graves, que son los que van a requerir una atención inmediata, ¿no? Porque pueden perder, puede ser un miembro, pueden perder la vida, ¿no? Entonces, ellos van a tener mayor interés. Posteriormente también lo que ocurre en grandes catástrofes son incidentes con múltiples víctimas, ¿no? Aquí se trata pues de salvar el mayor número de víctimas posibles, ¿no? El- las lesiones catastróficas, bueno, van a tener pues baja prioridad, obviamente, ¿no? Por ejemplo, si un paciente producto de un desastre, un terremoto, por ejemplo, ¿no? Pacientes con lesiones abiertas de tórax o abdomen, ¿no? O traumatismos cerebrales graves, pues obviamente al momento de tener tantas víctimas,
podemos priorizar y de repente ese paciente no tenga tanta chance de sobrevida que otro que tenga lesiones graves, pero que pueda darnos un tiempo para poder controlarlas, ¿no? Eh, entonces, esos pacientes, pues vamos a tratarlo de ayudarlos inmediatamente, ¿no? Sobre todo si vemos que tenga una alta probabilidad de sobrevivir, ¿no? Eh, Algunos pacientes también que son considerados de color verde, por ejemplo, ¿no? O sea, pacientes que están heridos pero que pueden caminar, ¿no? Y obviamente también en este tipo de desastres, ¿no? Vamos a encontrar muertos, ¿no? Pacientes que no tengan respuesta, no hay pulso, no hay respiraciones, pues en este ámbito hacer una reanimación cardiopulmonar no es lo adecuado, ¿no? Porque la idea es salvar la mayor cantidad de víctimas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a un evento masivo, ¿no? Al momento de llegar a la escena, preguntar, ¿no? De repente, hablar fuerte, ¿no? Quienes están ahí, durante el siniestro, pueden caminar, acercarse hacia mí, ¿no? Si camina, entonces es verde, no es una prioridad 3. Si los que se quedan ahí en la escena, pues vamos a ir al rescate. Vemos si este paciente respira o no respira, ¿no? Si no respira, abrimos la vía aérea y este paciente puede empezar a respirar, ¿no? O sea, estamos frente a un paciente que de repente no respira en un momento porque está obstruida la vía aérea, pero después respira, entra en un rojo. Si no respira, abrimos la aérea y sigue sin respirar, entonces el paciente es catalogado como fallecido, ¿no? Si respira y tiene la frecuencia respiratoria más de 30, va a rojo, ¿no? O sea, este paciente inmediatamente tiene que ser trasladado, ¿no? Todos los rojos son los que tienen que ser trasladados inmediatamente a una ambulancia para ser referidos a un hospital, ¿no? O darle una asistencia inmediatamente posible en la escena si es que hubiera el equipo, ¿no? ¿No? Porque a veces en la zona de múltiples víctimas puede también ir, por ejemplo, post-terremoto, ¿no? Vemos que también van equipos médicos, ¿no? O equipos de respuesta rápida, ¿no? Si el paciente no respira más de 30 minutos, ¿no? El siguiente paso es evaluar el relleno capilar, ¿no? O llenado capilar. Si el llenado capilar es mayor de 2 segundos o el pulso radial está ausente, controlar la hemorragia, ¿no? Si usted lo hubiera. Si es que no, no presentase eso y el paciente obedece, si uno le habla y obedece órdenes simples, entonces es un paciente que probablemente tenga una lesión que no es potencialmente grave, pero que sí requiere una atención, ¿no? Si vemos que tiene el reino capilar normal, ¿no? Pero no obedece órdenes simples, está desorientado, ¿no? O está somnoliento, ¿no? Entonces tiene que irse al rojo, ¿no? Precauciones estándares, eh, todo personal que va a la ayuda tiene que tener ciertas precauciones, ¿no? Para siempre usar el material de bioseguridad, ¿no? Para tener mucho cuidado también con el contacto de sangre, pues usamos guantes, ¿no? Para prevenir lo que es la contagio por hepatitis B o C o por VIH también, ¿no? Usar guantes, mascarillas, protección ocular, las batas, ¿no? En los equipos para reanimación, dispositivo mascarilla, ¿no? El BBM, que es la bolsa máscara válvula, ¿no? También el uso de válvulas unidireccionales, ¿no? Los filtros también para prevenir que eliminen pues algún tipo de toxinas, ¿no? Luego de los materiales peligrosos, ¿no? Incidentes con materiales peligrosos, ¿no? También llamados hazmat, ¿no? Por su inglés, ¿no? Hazardous material, ¿no? Vemos que aquí, por ejemplo, frente a un tipo de derramamiento de un material radioactivo, ¿no? O material tóxico, ¿no? Hay una zona caliente donde es la que incluye todo el derrame o todo el accidente, ¿no? Aquí obviamente nosotros, si estamos entrenados podemos ingresar, pero con un equipo especial, ¿no? Con una ropa especial, ¿no? No podemos entrar normalmente con cualquier ropa porque nos podemos convertir en víctimas, ¿no? Aquí, en el área amarilla,
¿no? Como ven acá, hay un corredor, ¿no? Por donde se va a tener que hacer un corredor para poder llegar a esta área y de repente poder rescatar a estas víctimas, ¿no? Que es la zona de reducción de la contaminación, que es una zona templada, para poder llevarlos al soporte, al área de soporte, que es la zona fría, ¿no? Aquí ya, una vez nosotros rescatando a las personas, hacemos, nos deshacemos de toda la materia de bioseguridad, nos hacemos un lavado de desintoxicación, descontaminación, ¿no? Descontaminación para siguiente, pues, darle al personal que va a dar la asistencia, ¿no? Normalmente, si nosotros vamos con una ambulancia a la escena, nosotros vamos a estar por fuera, ¿no? Por fuera de lo que es el área, ¿no? Y también otra cosa muy importante, ¿no? Es establecer un puesto de comando, ¿no? Para la atención y tenemos que estar, ¿no? En contra del viento, ¿no? Porque en caso fuera un material que se pueda propagarse por vía aérea, si nosotros estacionamos la ambulancia en este sentido, pues lo que vamos a provocar es que nos contaminemos también, ¿no? La evaluación del paciente va siempre a tener un mecanismo de prioridades, ¿no? El cual es el siguiente, ¿no? Si nosotros lo podemos ver como el famoso ABCDE, ¿no? Por sus siglas en inglés, ¿no? A de vía aérea, o sea, airway; B de ventilación, breathing; oxigenación, ¿no? C de control de hemorragias, ¿no? Circulation; de perfusión, ¿no? Y L, que conlleva a lo que es la función neurológica, ¿no? Entonces, el tiempo empleado, dice, en el lugar del incidente no debe superar los 10 minutos. Cuando más sea corto, mejor, ¿no? Tratar de llegar lo más pronto posible con nuestras unidades, las ambulancias, ¿no? Y aquí, en esta primera contacto con el paciente, es lo que nosotros vamos a hacer una valoración primaria. En qué consiste la evaluación primaria, en lo que había mencionado, ¿no? El ABCDE, ¿no? Sencillamente sentarnos en eso, sentarnos en que ese paciente tiene la vía obstruida, trata de sostruirla, ¿no? Maniobra frente-mentón, maniobra de tracción mandibular, ¿no? Va a depender mucho de la lesión, control de la columna cervical, debemos estabilizar la columna, el cuello, la columna cervical, ¿no? Para tratar de evitar mayores lesiones. Si vemos que respira mal, tratar de darle oxígeno, ¿no? Tratar de hacer un oxígeno al FiO2 100%, ¿no? Para poder garantizar una buena oxigenación. Ver inmediatamente zonas, ¿no? De hemorragia, ¿no? O zonas con un traumatismo grave que requiera un tipo de intervención inmediata, ¿no? Vemos si hay una discapacidad, básicamente neurológica, ¿no? Algún tipo de focalización, ¿no? Algún tipo de problema que nos hace pensar en un hematólogo encefalocraniano, ¿no? Y la E de exposición, que aquí, por ejemplo, tratar de que si está pues con la ropa mojada, ¿no? O la ropa ensangrentada, sacarlo, ¿no? Y ponerle, cubrirlo con mantas, ¿no? Para tratar de mantenerlo caliente al paciente, ¿no? El control de la temperatura es muy importante en un accidente, ¿ya? Porque si no, el paciente empieza a bajar la temperatura, provocar hipotermia y provocar mayor hipoperfusión, ¿no? Entonces el famoso ABCDE, y vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos, ¿no? La A, que es la vía aérea, ¿no? Asegurando principalmente que la vía sea permeable, o sea, sin obstrucción, ¿no? Lo que hemos conversado, ¿no? Las maniobras de apertura vía aérea, ¿no? Frente mentón la estación mandibular, ¿no? Y también, si nosotros podemos ver un cuerpo extraño, tratar de extraerlos, ¿no? Pero si no, eh, se aconseja no manipular porque podemos hacer que el cuerpo extraño ingrese más, ¿no?
tenemos que estar ahí con nuestro dispositivo de aspiración, ¿no? Un aspirador tipo Yankauer, por ejemplo, que es puede aspirar mucho contenido, ¿no? Entonces hay que aspirar ahí si hay sangre o vómito, ¿no? Para poder desobstruir la vía aérea y el paciente pueda respirar de una mejor manera, ¿no? Porque a veces están también con la sangre en la boca, ¿no? O también con algún vómito que se pueden asfixiar, ¿no? Si nosotros nos da tiempo y tenemos la habilidad necesaria, podemos controlar también la vía aérea, ¿no? Con la intubación, ¿ok? Entonces, esta es la maniobra frente-mentón, ¿no? Con el cual, elevo la cabeza hacia atrás, ¿no? Y aperturo la boca para que pueda ventilar de mejor manera. Esto siempre si es que tenemos nosotros la seguridad de que posiblemente no nos daño cervical, ¿no? Por eso es muy importante que al momento ya de hacer esto, estabilicemos la columna cervical, ¿no? Este, ¿Cuáles son las indicaciones para la relación de la columna, ¿no? Un traumatismo contuso, si hay alteración de la conciencia, ¿no? Un paciente desorientado, agitado, ¿no? Tenemos que hacer un buen control de la columna cervical, ¿no? Si el paciente tuviera un buen Glasgow, pero de repente empieza a tener dolor de la columna o algún tipo de déficit neurológico, también debemos movilizar y transportar. Y también sea un tipo de mecanismo de lesión preocupante, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está bajo consumo de drogas, ¿no? O alcohol, ¿no? O algún tipo de distracción, perdón, de lesión, ¿no? Que pueda causar algún tipo de causa de distracción, ¿no? O incapacidad también para poder comunicarse, también se debe de inmovilizar la columna cervical, ¿no? Ahora, todo paciente con traumatismo penetrante en cabeza, cuello, en tronco, ¿no? Vamos a inmovilizarlo si es que hay molestias neurológicas o déficit neurológico, ¿ya? Eh, si es que no ocurre eso, no está indicada la inmovilización, ¿ok? Siempre, como dice ahí, aplicar el juicio clínico y en caso de dudas es mejor inmovilizar y transportar a nuestro paciente, ¿no? Por eso que la A, que es la vía aérea, muchos acompaña de A, vía aérea más control de columna cervical, ¿no? En la B, que es respiración, una vez abierta la vía aérea, comprobar si el paciente respira, si está enéico, mejorar la ventilación con el dispositivo bolsa, bolsa máscara válvula, ¿no? Que es el BBM, el famoso AMBU, por ejemplo, FIO2 de 100%, como habíamos mencionado, ¿no? Y si es necesario hacer una protección mecánica, tener idea aérea, ¿no? Si el paciente respira, evaluar frecuencia y profundidad respiratoria. Algunos conceptos: apnea, el paciente no respira; bradipnea, menores respiraciones; eupneico, paciente que respira de 12 a 20; taquipneico, mayor de 20 a 30, ¿no? Y 30 ya es un paciente mayor de 30, un paciente que está respirando mal, ¿no? Y de circulación es básicamente el control de la hemorragia, ¿no? Primero, que tengo que hacer es una presión directa, ¿no? De la zona de hemorragia. Si nos da tiempo, hacer un vendaje compresivo del objeto sangrante, ¿no? Del órgano de la parte del cuerpo sangrante. Y está también, podemos utilizar lo que son los torniquetes, ¿no? Si estamos cerca, por ejemplo, de un hospital, ¿no? Tratar de hacer un torniquete, ¿no? Que trata de que no dure más de 30 minutos, ¿no? Para pueda llegar rápidamente al hospital y pueda tratar de socorrerlo lo más pronto posible, ¿no? No se recomiendan los puntos de presión, es algo muy importante, ¿no? Porque puede causar mayor daño y sobre todo no va a llevar mayor tiempo, ¿no? Cuando hay sospecha de hemorragia interna, hay que reponer con líquidos y trasladarlo inmediatamente al paciente, ¿no? La posición con líquidos también, algo que ha cambiado en los últimos años es que se ha dejado de lado la reposición masiva de líquidos, ¿no? Eso no hay que hacerlo, ¿no? Tratar de reponer lo que garantice que la presión arterial sistólica esté en más de 90 milímetros de mercurio, ¿no? Lo suficiente para garantizar esto, porque al final
Si el paciente está con una hemorragia, lo que lo va a mejorar no son los líquidos, sino la transfusión, ¿ya? Muy importante esto, que la fractura de pelvis se va a asociar a hemorragias internas masivas, ¿ya? En la circulación, valorar pulso, valorar el color de la piel también, ¿no? Paciente que empieza a ponerse pálido, ponerse cianótico, ¿no? Sobre todo en los labios, la encías, la yema de los dedos, son zonas que nosotros debemos ver, ¿no? Con mayor detenimiento, entonces ya podemos sospechar que hay un lugar que está sangrando. Si no vemos una herida sangrante que podemos nosotros compensar, probablemente el sangrado esté interno, por lo cual debemos evacuar rápidamente al paciente, ¿no? El control de temperatura es muy importante, ¿no? Lo que yo le decía, una vez ya examinado al paciente y ver que tiene un tipo de lesión y podemos tratar de tenerla, ¿no? eh, Tratar de cubrir al paciente, ¿no? O en caso de elevación venosa, usar líquidos venosos a temperatura ambiente, ¿no? Es lo ideal, para no bajar mucho la temperatura, ¿no? La hemorragia de por sí provoca hipotermia, y si nosotros aumentamos la hipotermia, pues finalmente podemos entrar en esa famosa triada mortal, ¿no? La humedad, ¿no? También, ¿no? Si vemos que la piel está seca, ¿no? Indica una buena perfusión. El tipo de llenado capilar es un mal indicador de shock en este tipo de pacientes con trauma, ¿ya? Tener mucho cuidado con eso también. La de discapacidad nos habla de evaluar la función cerebral, ¿no? Si el paciente está, su estado de conciencia está óptimo, si no hay, es debido básicamente a dos cosas, ¿no? O a la hipoxia, que es la falta de oxígeno, o la hipoperfusión cerebral, que es debido al problema hemodinámico, ¿no? Un paciente, por ejemplo, con presión arterial sistólica menor de 90, ¿no? Que hay una lesión del sistema nervioso central grave, que el paciente esté sobre los efectos del alcohol o drogas, también empeora los pronósticos, ¿no? O si presenta un trastorno metabólico como son las diabetes, ¿no? Es también importante evaluar las pupilas, ¿no? Saber si el paciente está isocórico o no isocórico, ¿no? Por ejemplo, el paciente acá que presente midriasis o miosis, ¿no? O que haya pues una anisocoria, ¿no? Que también nos puede decir que un paciente está cursando con un proceso cerebral importante, ¿no? Puede ser una hemorragia, puede ser un efecto de masa también, ¿no? Eso también tenemos que transportarlo rápidamente para valorarlo en hospital, porque la única manera de valorarlo es mediante tomografía sin contraste, ¿no? Aquí empleamos la escala de Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow, que es mayor puntaje 15 puntos, menor puntaje 3 puntos, evalúa tres respuestas, ¿no? Respuesta ocular, verbal, motora, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice que se considera un paciente beligerante, combativo, poco colaborador, es porque está hipóxico, ¿no? Muchas veces puede ser un trauma, vemos un paciente que está agitado, ¿no? Que está fuera de su ser, ¿no? Comienza a insultar, comienza a golpear, es debido a la hipoxia, ¿ya? Es debido a la hipoxia. Este es la escalación de escala de Glasgow, ¿no? Que muchos de nosotros lo conocemos, y la exposición, ¿no? En este caso, retirar la ropa, ¿no? La ropa que, producto del impacto, puede estar contaminada con sangre, puede estar fría, provocando mayor hipotermia, ¿no? Nos va a ayudar también a poder ver algún tipo de lesiones que pueden estar ocultas. Es muy importante, si nosotros encontramos al paciente así, a la víctima, girarlo para ver la espalda, ¿ya? Muchas veces solamente vemos la parte delantera, no vemos la espalda, y posteriormente vemos que el paciente sigue chocado, y cuando ya vemos la espalda vemos que hay ahí lesiones graves, sangrantes, ¿no? Ha pasado, así que hay que tener bastante cuidado con eso. La forma como cortar la ropa es esta, ¿no? En las líneas de esta manera, para no tener tantos problemas, ¿no? Hasta eso también debemos saber, ¿no? Cómo se puede cortar la ropa. Eh, es muy importante, como dice acá, mantener la temperatura corporal, ¿ya? Es muy importante. Eh, Otras cosas más importantes también, como vemos, es controlar los problemas de la vía aérea, apoyo ventilatorio, que hemos dicho, ¿no? Controlar la hemorragia sanguinante,
¿no? Identificar también si el paciente está con parada cardíaca, comenzar pues, masaje cardíaco si está indicado, ¿no? Y transportar. Acá hay otro punto muy importante con respecto a la parada cardíaca en trauma, ¿no? La parada cardíaca con trauma es una parada cardíaca especial, ¿no? Que muchas veces se va a tener que solucionar en una unidad de reanimación como en shock trauma, ¿no? O en sala de operaciones, ¿no? Muchas veces el paciente que entra en paro cardíaco es producto de la hemorragia o producto de la lesión severa cerebral que ha tenido, ¿no? O producto también de un trauma torácico importante que haya provocado un taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, este, no es pues el típico, la parada cardíaca por fibrilación ventricular, otro tipo de causa, ¿no? Para con trauma, primero hay que tratar de ver qué es lo que ha causado ese trauma, esa parada cardíaca, ¿no? Para la fibroterapia, podemos utilizar solución salina normal o también el lactato Ringer, ¿no? Ambas soluciones están recomendadas, ¿no? En cuanto a las guías, ¿no? Del PHTLS, ¿no? O el ATLS, ellos consideran que la mejor solución para transfundir la fluidoterapia es el lactato Ringer, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que acá es un algoritmo, ¿no? Como debemos primero que ver, ¿no? Primero la evaluación de la escena, si la escena es segura o no, si la escena sí es segura, voy y evalúo al paciente, vía aérea primero, si está permeable o no está permeable. Si está permeable, respiración, si no está permeable, hago maniobras para desobstruir la vía aérea, aspiro si es que hay algunos tipos de secreción en la respiración, ¿no? Si hay respiración a menos de 10, tengo que asistir, ¿no? Dar asistencia con mi BBM o de repente intubar a mi paciente. Si está en 12 a 20, que es lo normal, garantizo la saturación de oxígeno más de 95 con aporte de FiO2 al 100%, ¿no? Y si es posible también, si es que está más de 30, hay que hacer de repente una asistencia también ventilatoria. Y el siguiente paso es la hemorragia, ¿no? Si hay hemorragia, ¿no? Tratar de controlarla, ¿no? Si no hay, tenemos que evaluar los signos de shock, ¿no? Posteriormente evaluar la parte neurológica, ¿no? La parte también de la exposición, ¿no? Existen algunos riesgos vitales, ¿no? La evaluación vertebral, ¿no? El tiempo sobre terreno que haya sido menos de 10 minutos, ¿no? Iniciar traslados, fluidoterapia, ¿no? Y llevar, en este caso, bueno, nuestro país no tiene un centro de trauma propiamente, ¿no? Hay algunos hospitales que sí manejan el trauma por la causística, ¿no? Pero bueno, algo que nosotros debemos andar en un momento, ¿no? Y eso es lo que es la valoración primaria. La valoración secundaria, ¿no? Es cuando ya una vez que hayamos visto la valoración primaria, hayamos visto las probables causas que puedan provocar la muerte inmediata, tratando de solucionarlas, pues trasladamos el paciente a un hospital y aquí es donde vamos a empezar a valorar, a hacer una valoración secundaria, ¿no? Como dice acá, de la cabeza a los pies, ¿no? Entonces, primero, identificar, se debe identificar lo que son lesiones que puedan provocar riesgo a la vida, ¿no? Y otra cosa también muy importante, ¿no? Es que aquí debemos tratar de controlar las funciones vitales, ¿no? Cada 3 a 5 minutos. El anamnesis, si el paciente está consciente o preguntar a un familiar de repente que esté cerca del incidente, la mnemotecnia sample, ¿no? Que es ver los síntomas, ver las alergias, ver algún tipo de medicación habitual, ¿no? Por ejemplo, un paciente que consume anticoagulantes, ¿no? Por ejemplo, paciente con FA, antecedentes personales, la última ingesta, ¿no? Que pueden provocar otro tipo de lesión de gastrointestinal, ¿no? Y la E de eventos o sucesos que ocasiona la lesión, ¿no? Entonces, vía de ventilación,
¿no? Es como nosotros, vamos a tener también ciertos conocimientos, ¿no? De la anatomía también del ser humano, ¿no? Algunos conceptos, hipoventilación, pérdida de impulso ventilatorio, ¿no? Probablemente por alteración neurológica o obstrucción del flujo de aire también, ¿no? En este caso van a haber una disminución de la expansión de los pulmones, la hipoxemia que es debida a la disminución de la difusión de oxígeno a través de la barrera alveolo-capilar y la hipoxia que es el flujo sanguíneo disminuido en los alvéolos, ¿no? Disminución del flujo sanguíneo a las células de estos tejidos, ¿no? Evaluación de la vía aérea, ¿no? Paciente en decúbito supino, hay que ver hacemos la maniobra de apertura de vía aérea para que no haya obstrucción de la lengua, ¿no? Y ver si es que hay un tipo de traumatismos faciales o hemorragias, ¿no? Eso también muy importante. Eh, Otra cosa también que tener en cuenta es que cualquier sonido procedente de la vía aérea superior no es nunca un buen signo, ¿no? Eso es muy importante. Hay que explorar la vía aérea, retirar cuerpos extraños si que se puede también, ¿no? Habíamos dicho sí que están muy profundos, tratar de no manipularlos porque podemos ocasionar mayor daño, ¿no? Y sobre todo ver si es que hay buena elevación del tórax, ¿no? Si vemos que solamente mueve un lado y otro lado ¿no? O sencillamente no mueves porque hay una hipoventilación, ¿no? Tenemos que ver. Aspiración, sangre, vómitos, cuerpos extraños, ¿no? Tener un equipo de aspiración también a los prehospitalarios es muy importante, ¿no? Porque puede estas problemas de obstrucción, obviamente va a llevar a hipoxemia, puede llevar también a estimulación vagal, ¿no? Bradicardia o mayor hipotensión, ¿no? Para la orofaringe utilizar sonda de aspiración rígida, ¿no? Si nosotros llevamos un tubo endotraqueal, usar sonda de aspiración blanda, ¿no? Rígida para todo lo que es la boca, ¿no? Y blanda para lo que es todo endotraqueal. Para nosotros, antes de expirar, esto es muy importante, debemos de preoxigenar, o sea, FIO2 al 100%. Insertamos una sonda de aspiración, ¿no? Y empezamos a aspirar. Luego de eso, reoxigenamos y ventilamos si es necesario. En cuanto al tratamiento, que es básicamente lo que habla de cómo nosotros tenemos que aperturar la vía aérea, podemos usar cánulas orofaringeas, cánulas nasofaringeas, ¿no? Si hay sospecha de lesión de base cráneo, están prohibidas, ¿no? Las cánulas nasofaringeas, ¿no? Si el paciente está consciente, ¿no? Está también prohibida la cánula orofaringea porque podemos eh, eh, provocar, ¿no? Un reflejo del vómito. Y algunos dispositivos que también usamos dependiendo de la gravedad, ¿no? Que también va del tubo endotraqueal, la máscara laringea, para aquellos que de repente no pueden intubar al paciente o no tienen mucha experticia intubando pacientes, ¿no? Y como mayor ya, este, mayor, digamos, tratamiento de la vía aérea es la cricotiroidectomía quirúrgica, ¿no? Para poder salvar la vida del paciente. Esta es la cánula faringea, ¿no? Obviamente, no poner a un paciente consciente, semiconsciente, porque puede provocar reflujo nauseoso, ¿no? Laringoespasmo también, inclusive, ¿no? Y la nasogástrica, es también contraindicado cuando sale por una vía aérea, ¿no? Dispositivos supraglóticos, estos son dispositivos supraglóticos, ¿no? Los combitubo, ¿no? O sea, un tubo que tiene tanto para esofágico como para laringio, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tiene acá dos globitos donde hace de sello y podemos también tener una vía aérea ahí permeable para poder ventilar al paciente, ¿no? Eh, Así es como se pone de manera sencilla, se coloca, cualquiera lo puede colocar, ¿no? Y podemos ahí asegurar, ¿no? Que el paciente, protegerla, el paciente frente a las aspiraciones, ¿no? El tubo traqueal es todo, pues, un mecanismo que nosotros tenemos que hacer para poder, tenemos que tener la experticia, ¿no? Para saber intubar,
¿no? Si no la tenemos, es preferible usar dispositivos supraglóticos como el combitubo, como la máscara laringia, por ejemplo, ¿no? Porque pueden haber estas complicaciones, ¿no? Pueden provocar, si nosotros demoramos, estimulación vagal, bradicardia, hipotensión, podemos provocar hemorragia, podemos provocar edema, una mala intubación, podemos irnos al bloque derecho, podemos intubar el esófago, ¿no? Podemos provocar vómitos por aspiración, podemos romper algunos dientes, ¿no? Si están de repente flojos por el producto del trauma, y al no tener una buena técnica de intubación, podemos romperlos, ¿no? Inclusive hasta los pacientes se pueden aspirar por estos dientes, ¿no? Podemos producir también lesiones de las cuerdas vocales, ¿no? Eh, bueno, el, si se fracasa, es muy importante esto, por favor. Si se fracasa tras 3 intentos de colocar el tubo traqueal, habrá que considerar una técnica de rescate, ¿no? Siempre y cuando el paciente no sea ventilado. Técnica de rescate con la mascarilla laringia. Esta es la mascarilla laringia. Esto ahí ya casi todos los que trabajan en el prehospitalario tienen esta mascarilla laringia. El Combitubo hace años estaba utilizando, ahora menos, ¿no? Casi nadie lo utiliza ahora, pero sí la máscara laringia sí, ¿no? Esta salva vidas. Podemos también, aquí como ustedes ven, tiene un globo también que se insufla, ¿no? Obviamente tenemos que desinsuflarlo, colocarlo también. La forma de colocación es bien sencilla, ¿no? Es bien sencilla y de esta manera también protegemos la vía aérea de las aspiraciones, ¿no? La lesión transtraqueal percutánea, ¿no? Es algo que normalmente no hacemos. La cricotirectomía quirúrgica sí, es el último recurso, ¿no? Es algo ya quirúrgico, ¿no? Que nosotros este, lo hacemos a veces lo bueno de aquí de Trujillo, digamos, es que ¿cómo se llama? Los, ¿qué le iba a decir? Las distancias, ¿no? Hacia los hospitales no está, no está tan lejos, ¿no? Entonces, como que da tiempo como para poder ventilar al paciente y transportarlo lo más pronto posible, ¿no? Neumotórax. Neumotórax es aire en el espacio pleural, producto de una ruptura del pulmón, ¿no? Puede haber un neumotórax abierto también, ¿no? Cuando hay pues una entrada, ¿no? Una entrada por un producto de una lesión a nivel de la piel, ¿no? De repente un trauma por objeto punzocortante, ¿no? Y hay también el neumotórax a tensión, que se le compromete la vida y puede matar al paciente, ¿no? Cuando el neumotórax es grande, ¿no? Lleva a que todos los órganos de ese lado se vayan hacia el otro, ¿no? Generando pues una especie de obstrucción, ¿no? Un shock obstructivo, ¿no? Producto del aumento de la presión intratorácica que lleva también a que el corazón, por ejemplo, no, no bombee como debe ser y provocar un shock de tipo obstructivo, que si nosotros no lo hacemos en ese momento, el paciente puede entrar en parada cardíaca, ¿no? Entonces ven cómo se va llenando de aire y ven cómo los órganos se van yendo hacia el otro lado. Y eso se soluciona con un drenaje torácico, ¿no? El neumotórax simple, ¿no? Es aquel que se inicia, ¿no? Producto de un traumatismo, ¿no? Hay que dar oxígeno, monitorizarlo. Si es leve, ¿no? Menos del 20 o 15%, puede, digamos, mantenerse así en vigilancia, pero si ya es mayor, puede aumentar y provocar una neumotórax a tensión, ¿no? El neumotórax abierto provocado por punzocortantes o armas de proyectil de arma de fuego, ¿no? Lo que debe hacer, debe sellarse, ¿no? El defecto de la pared torácica que produce la lesión, ¿no? Es muy importante que al momento de hacer el sellado, ¿no? Con una gasa vaselinada, como dice
y luego con papel aluminio o envoltorio de plástico. Si bien es cierto, nosotros, por ejemplo, sellamos con un cuadrado, ¿no? No debemos cerrarlo todo, ¿no? Siempre se debe dejar un lado libre del cuadrado, ¿no? Para que pueda hacer el efecto de válvula, ¿no? Y con esto corregimos, ¿no? Que no haya mayor neumotórax internamente y nos da tiempo para luego colocar el drenaje torácico, ¿no? O sea, de igual manera vamos a colocar el drenaje torácico, ¿no? Aquí es como, miren, por ejemplo, posterior al neumotórax, ¿no? El neumotórax abierto, ¿no? Le colocan un parche, gasa con vaselinada, ¿no? Papel de aluminio posterior, ¿no? Y se va sellando los tres lados, dejándose un lado abierto para que no pueda volver a entrar el aire, ¿no? El motor de extensión, lo que hemos hablado, una emergencia vital, importante porque causa descompensación hemodinámica, ¿no? Shock, un shock de tipo obstructivo, hemos hablado, ¿no? Miren lo que ocasiona, ¿no? El corazón todo aplastado, ¿no? Imposible que pueda bombear de esa manera, ¿no? Como yo hago, o cómo descomprimo el neumotórax, ¿no? Eh, Agarro una aguja, ¿no? Una aguja catéter de 10 o 16 gauge, ¿no? Lo introduzco en el segundo espacio intercostal, a la línea media clavicular del lado afectado, ¿no? Y de esa manera se garantiza la salida de aire, ¿no? En un primer momento hasta posteriormente llevarlo a hospital, ¿no? Y de esa manera continuar con el drenaje torácico, ¿no? Es sencilla maniobra de colocar la aguja en el segundo paciente intercostal y en media clavicular, ¿no? Salva vidas, salva vidas. El shock por definición es la siguiente, ¿no? Pues una hipoperfusión celular generalizada, ¿no? En la cual el oxígeno es inadecuado para satisfacer las demandas metabólicas, ¿no? Es muy importante tratar de revertir lo que es en un primer momento, como he mencionado, la hipoxia, ¿no? Tratar que nuestro paciente sature más del 5%, ¿no? Darle oxígeno, FIO2 100%, nunca se olviden de eso, ¿ya? Y garantizar que la presión sistólica esté más de 90, ¿no? Este, si hay lesiones sangrantes, tratar de mantenerlas selladas, ¿no? Y transportarla lo más pronto posible, ¿no? Algún tipo de conocimiento también con respecto a cuánto el órgano puede tolerar isquemia, ¿no? Miren, el corazón, el cerebro, los pulmones pueden tienen una tolerancia de 4 a 6 minutos, ¿no? El hígado, los riñones, el aparato digestivo son órganos un poco más nobles, aguantan un poco más, ¿no? Pueden aguantar desde de 5 minutos hasta 90 minutos, ¿no? Y los que más toleran a las isquemias son los músculos, el hueso y la piel, que puede ir de 4 a 6 horas. Entonces, por eso que estos órganos, posterior a un trauma, es muy importante, ¿no? Identificar si hay lesiones en el corazón, identificar si hay lesiones en el cerebro, identificar si hay lesiones en el pulmón, ¿no? Que finalmente van a llevar a que el paciente pueda fallecer en la primera hora, ¿no? Esa famosa hora dorada, ¿no? Eh, si el corazón funciona mal, los pulmones van a funcionar mal. Y viceversa. Si el pulmón funciona mal, el corazón también, ¿no? Son esos primos hermanos que eh, constituyen lo que es la circulación menor, ¿no? Por el cual se prioriza que haya una buena difusión de oxígeno y se comience a ver una sangre oxigenada, ¿no? Lo que finalmente va a llevar a que todos los demás órganos funcionen de buena manera, ¿no? La presión de pulso, que es la presión sistólica, la presión diastólica, la presión arterial media, que es un indicador también muy importante que nosotros vamos a ver, ¿no? Cómo yo lo obtengo, ¿no? Es presión diastólica más un tercio de la presión de pulso. Importante conocer lo que es la ley de Frank-Starling, que es a mayor precarga, mayor será la fuerza de contracción cardíaca, ¿no?
El sistema nervioso simpático también va a aumentar la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? El sistema nervioso parasimpático reduce la frecuencia respiratoria, reduce también la frecuencia cardíaca, ¿no? Los tipos de shock. Un ratito, por favor, que se me acaba la batería. Un ratito. Ya, ahora sí. Ya, vamos. Tipo de shock, entonces, tenemos cuatro tipos de shock principalmente. El hipovolémico, la causa debido a la hemorragia principalmente y luego la deshidratación. El shock distributivo, que puede ser provocado por neurogénico, por un TEC grave, ¿no? O por un traumatismo vertebromedular también grave, sepsis, anafilaxia, ¿no? El shock cardiogénico, producto también del trauma de un infarto, un tipo de falla posterior al trauma, y el shock también obstructivo, ¿no? Que es el que le estaba mencionando debido al neumotórax de atención, ¿no? Al trauma cardíaco también, ¿no? Eh, un, un, eh, un taponamiento cardíaco, ¿no? Que también puede llevar a que el paciente pueda fallecer, ¿no? Si que no lo resolvemos en el menor tiempo. Entonces, el shock hipovolémico, ¿no? En este caso, el paciente se va a descompensar debido a que va a tener presentar la hemorragia y va a empezar a bajar la, la presión arterial, va a comenzar a tener taquicardia, taquipnia, ¿no? Sudoración fría, palidez, entonces son signos que el paciente está evolucionando hacia el shock, ¿no? En las guías, ¿no? Tanto el PHTLS como el ATLS nos menciona lo que es el choque hemorrágico, ¿no? Dentro de esto, lo clasifica en cuatro, ¿no? En clase uno, clase 2, clase 3, clase 4, ¿no? Que van a estar mucho variando con respecto a lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia ventilatoria, la presión arterial sistólica, o si el paciente está orinando o no, ¿no? Y esto obviamente va a tener relación con la pérdida de sangre. Entonces, el paciente está en una clase 3, ya se habla que está perdiendo más de 1,5 litros hasta 2 litros, que corresponden al 30-40% del volumen sanguíneo normal, ¿no? Entonces, este es uno de los de la clasificación que nosotros debemos tener más reparo, porque cuando el paciente llega a una clasificación 4, pues se va haciendo mucho más difícil, ¿no? El tratamiento, y probablemente este paciente vaya a entrar a la sala, ¿no? Para poder corregir esa hemorragia, ¿no? Acuérdense que frente a una hemorragia que no se detiene, tiene que ser controlada quirúrgicamente, ¿ok? No tratemos de controlarla en sitio porque probablemente no lo lleguemos a contener, ¿no? Entonces, tiene que ya ser evaluado en sala de operaciones, ¿ok? Entonces, primero, detener la pérdida de líquidos y reponer los líquidos. Les dije que la hemorragia se controla con transfusión, ¿ok? Así que no se indica hacer una transfusión o hacer una reposición de líquido de forma masiva, ¿no? ¿Ok? Se prioriza lo que es la transfusión. Es muy importante también que el objetivo no es elevar la presión arterial a niveles normales, ojo, ¿no? ¿Ya? Porque, o sea, no es que tengamos que esté el paciente con presión arterial sistólica 100 o 110, ¿no? Sino lo mínimo necesario como para poder garantizar una buena perfusión
y que vaya a hacer las operaciones para un control de daños, ¿no? Que finalmente lo va a hacer el cirujano. En cuanto al shock neurogénico, ¿cómo lo podemos nosotros identificar, ¿no? Básicamente es cuando hay traumatismos a nivel de columna vertebral, toracolumbar, o cervical también, ¿no? Hay pérdida de control simpático del sistema vascular, por lo tanto, va a disminuir la presión arterial, ¿no? El paciente también va a tener presión, una particularidad, ¿no? Que la presión de pulso se va a mantener normal o va a estar aumentada, ¿no? Y que la piel en este tipo de pacientes con shock neurogénico va a tener una piel seca y caliente, ¿no? Especialmente debajo de la lesión, ¿no? El pulso sí va a ser débil, ¿no? Si no se asocia a TEC y está en el cuadro supino, los pacientes están alerta, lúcidos y orientados también, ¿no? Puede existir ese causas intrínsecas, alteración de flow el caso de shock cardiogénico, ¿no? Debido a una contusión cardíaca o isquemia cardíaca, las arritmias que se pueden provocar posterior a un trauma o una ruptura valvular, ¿no? Y las extrínsecas, lo que mencionaba, es el taponamiento cardíaco, neumotórax de tensión, que finalmente va a ocasionar en un primer momento un shock obstructivo, ¿ok? Que posteriormente va hacia un shock cardiogénico, ¿no? En cuanto a la variación, si el shock no se da con rapidez, pues obviamente se va a hacer irreversible, ¿no? Volviéndose un shock refractario, ¿no? Que se hace pues más complicado, ¿no? Esa tensión va a producir mayor hipoperfusión, ¿no? Puede producir acidosis metabólica, ¿no? Con mayor nivel de conciencia, puede provocar disminución de la diuresis y esto provocar injuria renal también aguda, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el manejo de la hemodinamia, ¿ok? Eh, Muy importante también es lo siguiente, ¿no? La taquipnia suele ser uno de los primeros signos de shock, ¿no? A veces aparece la taquimia antes que la taquicardia y antes que la hipotensión, ¿no? Más o menos es así, ¿no? Taquimia, taquicardia, hipotensión, ¿no? Entonces, una frecuencia respiratoria mayor de 30 indica que el paciente está entrando en shock y que va a requerir ventilación, ¿no? Eh, si el, si el paciente también empieza a tener una frecuencia respiratoria lenta, ¿no? O llegado a la apnea, pues hay que pensar que este paciente va a entrar en paro. El paciente ansioso y agresivo, ¿no? Son signos, habíamos hablado, de hipoxia, ¿no? Hipoxia a nivel cerebral y probablemente tenga ya signos de isquemia cerebral. Si el paciente obviamente está con una frecuencia cardíaca más de 120, se considera que es un signo definitivo de que el paciente ya está en shock, ¿no? Eh, y lo que hemos hablado, la presión arterial es una de las cosas que aparecen después, ¿no? Posterior, cuando hay ya una hipovolemia profunda, ¿no? O sea, un paciente con shock hipovolémico clase 3, ¿no? El que está entrando a una 4, ¿no? Entonces, es muy importante o necesario identificar que el paciente esté en los primeros estadios de shock para tratar de compensar lo más pronto posible. Otros órganos que son también importantes de tenerlo en consideración frente a un traumatismo, ¿no? Son los que pueden provocar fracturas, ¿no? Y aquí vemos cómo hay algunos huesos que tienen una proporción de hemorragia que tenemos que tener en consideración, ¿no? Por ejemplo, las hemorragias de fémur y de pelvis son una de las más sangrantes, ¿no? Y las que más pueden derivar a un shock, ¿no? Sobre todo la de pelvis, ¿no? Por eso es muy importante identificar si estamos frente a un paciente con fractura de pelvis, ¿no? Este, mediante tomografía, mediante el examen clínico, ¿no? Si vemos que hay una pelvis inestable, tratar de hacer maniobras para estabilizar esa pelvis, ¿no? Y evitar que pierda más sangre, ¿no? Entonces, hay algunos factores también a considerar
que son llamados los factores de confusión, ¿no? Uno de ellos son la edad. Los extremos de la vida tienen menor capacidad de compensación. Eso es importante, ¿no? Los niños van a compensar menos, los adultos ancianos van a compensar también de forma menos, ¿no? La forma física también de los atletas, ¿no? O sea, no porque sea atleta quiere decir que las lesiones no puedan ser importantes también para ellos, ¿no? El embarazo, importante porque las gestantes no muestran signos de shock hasta que hayan perdido 30-35%, ¿no? A diferencia de las otras personas que con 15% de pérdida de sangre ya empiezan a tener manifestaciones de shock, ¿ya? Eso es muy importante. ¿No? Porque ya si se encuentra con esta pérdida de sangre, ¿no? El feto es el que se va a afectar, ¿no? Primero que antes que la madre. Valorar si hay enfermedades persistentes, valorar si usan medicamentos como beta bloqueadores que pueden provocar mayor bradicardia, mayor hipotensión, por ejemplo, antagonista de calcio o AINES que pueden provocar también daño renal, ¿no? Y muy importante también tener esto, ¿no? El intervalo entre la lesión y la asistencia, ¿no? Porque eso también va a marcar el pronóstico. En el tratamiento, igual, ¿no? Asegurar la oxigenación, vía aérea y ventilación adecuada, identificar si es posible la hemorragia y sobre todo tratar de detenerla con apósitos compresivos, ¿no? Presión directa, compresión, ¿no? Y posteriormente, si es que es necesario, los torniquetes, ¿no? Y el transporte a un centro para tratamiento definitivo y dar fluidoterapia durante el trayecto. Tratamiento de la vía aérea, si el paciente está con apnea, si con producción respiratoria es evidente, frecuencia respiratoria más de 30, acá es 30, por favor corrijan, ¿ya? Y emisión de ruidos durante la respiración, ¿no? Gorgorismo, o de repente está con sibilancias, ¿no? O también si hay estridor también, ¿no? Que nos indica que hay una obstrucción a nivel de laringe, faringe, ¿no? Todo paciente traumatizado debe vigilarse la saturación de oxígeno, que hemos dicho, más de 95%, ¿ok? Ya, una cosa muy importante también, que siempre les digo a los que hacemos prehospitalario, es que se contraindica la hiperventilación, ¿ya? Durante una ventilación asistida, porque lo que vamos a hacer es provocar que el CO2 se barra y eso va a provocar mayor problema a nivel cerebral, ¿no? Aquí hemos hecho lo controla la hemorragia, presión directa, medios compresivos, venda elástica, fibras neumáticas, también torniquetes si es necesario, ¿no? Y algunos agentes hemostáticos, sobre todo en el tronco, también si es que es necesario, ¿no? Eh, La aplicación de presión directa sobre una hemorragia que puede ser exsanguinante, dice, se debe considerar prioritario sobre la colocación de vías endovenosas o la reanimación con líquidos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Si nosotros identificamos un foco hemorrágico, lo primero que tenemos que hacer es parar ese foco hemorrágico, ¿no? Como comprimiendo, ¿no? A veces queremos trabajar como si fuera eh, algo, algo importante, estamos acostumbrados a que siempre cuando llegue el paciente, lo primero que hacemos es colocar la vía, ¿no? ¿No? Si tenemos otra persona que nos puede ayudar, perfecto, ella puede colocar la vía y tú vas viendo las lesiones sangrantes, ¿no? Las posibles lesiones sangrantes. Pero si que no lo hubiera, ¿no? O si que está la otra persona ayudante eh, digamos, en la vía aérea o la oxigenación, ¿no? Eh, Ver, ¿no? Detener el foco hemorrágico, porque eso, por más vías que le pongas, si no detiene la hemorragia, el paciente va a fallecer, ¿no? Eh, si las heridas son por objetos empalados, ¿no? Se debe ejercer presión a los lados del objeto, ¿no? No encima, esto es muy importante, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Los objetos empalados no se deben extraer. Estos se extraen en sala de operación. Si nosotros queremos extraer un objeto empalado, lo que vamos a llevar es mayor hemorragia y que el paciente se muera en, como se dice, en nuestras narices, ¿no? Cuando se ha reducido la presión arterial,
¿no? Debido a pérdidas de sangre. Lo adecuado es no volver a tomar valores normales, sino mantener un nivel en que proceda la perfusión, pero no continuar pérdida de sangre, ¿no? O sea, la presión hacia el ácido digestivo, como había mencionado, está entre 80 a 90, ¿no? Para que nos garantice, ¿no? Lo que se llama una hipotensión permisiva, que va a ser necesaria para que los órganos sigan manteniéndose perfundidos con el siguiente hecho de llevar al paciente a la sala de operaciones, ¿no? Para un control de daños. ¿Qué pasa si nosotros hidratamos muy rápido al paciente o hidratamos grandes cantidades, ¿no? Lo que vamos a hacer sencillamente es que el trombo que se ha formado posterior a un trauma, porque nuestro cuerpo fisiológicamente va formando trombos posterior a un trauma para tratar de detener la hemorragia internamente, vamos a hacer que ese trombo salga, que se desprenda o no se forme bien lo que es o que no haya una buena función de nuestras plaquetas, ¿no? Entonces, vamos a llevar a que el círculo vicioso de la hemorragia continúe, ¿no? Por eso, la fluidoterapia debe ser de manera consciente, ¿no? Y no muy drástica, ¿no? Muy drástica. Sobre todo si estamos cerca de un hospital, ¿ya? Bueno, lo que es la reanimación con volumen, en este caso la sangre, no es práctico en el ámbito prehospitalario, ¿no? Es casi difícil tener o empezar a transfundir sangre en el hospitalario, ¿no? Podemos, como le digo, empezar con cristaloides, ¿no? Sobre todo lo que recomiendan aquí es el Ringer hasta que pueda ser llevado a un centro y puedas empezar a transfundir, ¿no? Importante esto, ¿no? Las soluciones de glucosa no es agua que no son buenos expansores de volumen, ¿ya? Por eso no se debe hidratar con dextrosa, ¿ok? La reanimación con soluciones hipertónicas aún no han sido probados completamente con la FDA, ¿no? Hay estudios que sí refieren, ¿no? Que pueden ayudar, ¿no? Sobre todo con la expansión del volumen intravascular, pero no hay todavía suficiente material de investigación que diga que es seguro, ¿no? Igual que los coloides sintéticos, ¿no? No han demostrado superioridad frente a los cristaloides, por lo que los cristaloides siguen siendo las drogas de transfusión de primera elección, ¿no? De fluidoterapia. Eh, es muy importante esto, ¿no? Que al momento de transfundir los líquidos o pasar los líquidos, debe estar por lo menos a una temperatura de 39 grados centígrados, ¿no? No debe estar muy fría, ¿no? Porque lo que podemos provocar es que se alteren los mecanismos de regulación de la coagulación y aumente, ¿no? Aumente la hemorragia. Eh, o- Seguimos, ¿no? Presión sistólica, entre 80 a 90 milímetros de mercurio, una presión arterial media de 60 a 35 milímetros de mercurio, ¿no? Y solamente, ojo, en el caso de traumatismo encefalocraniano, ahí sí debemos mantener una presión arterial sistólica más de 90, ¿no? Porque esto de aquí va a garantizar que tengamos una buena presión de perfusión cerebral, ¿no? Aquí sí es la única indicación donde sí tenemos que mantener elevada la presión arterial sistólica, ¿no? Más de 90 o entre 90 a 100 para que no provoque mayor isquemia, ¿no? O mayor edema secundario al trauma craneoencefálico, ¿no? Entonces podemos iniciar con un bolo de 1 a 2 litros de Ringer lactato, ¿no? Lo que le llamamos la hipotensión permisiva, hipotensión relativa, ¿no? Siempre y cuando el paciente vaya a sala de operaciones, ¿ok? ¿Ya? Eh, este es un algoritmo sobre el tratamiento de las hemorragias, ¿no? En este caso, los shock de clase 3, 4, son los que van a recibir los bolos de líquidos, ¿no? Si hay una respuesta rápida, controlamos el líquido. Si no lo hay, ¿no? Tenemos que mantener que la presión sistólica esté entre 80 a 90
o la presión arterial media 60 a 65 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, de esta manera, transportar rápidamente a nuestro paciente, porque este paciente lo más probable es que vaya a control de daños, ¿no? Y sobre todo reciba transfusión sanguínea, ¿no?